El ministerio del Señor Jesucristo, de su precursor y de los apóstoles, muestran que la predicación ocupa un lugar central en la propagación del Evangelio. Cuando Marcos presenta el Evangelio del Señor Jesucristo, inmediatamente hace referencia a la predicación como una actividad que está estrechamente relacionada con el mensaje y la difusión del Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1 declara: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es un mensaje sobre una persona que Marcos identifica como Jesucristo, el Hijo de Dios. Se comenzó a proclamar este mensaje mediante un mensajero que Marcos describe como la voz que clama en el desierto. Según Marcos capítulo 1, versículo 4, este mensajero es Juan el Bautista. Juan apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. El propósito de su ministerio era anunciar la llegada del Mesías, el Salvador, y preparar los corazones de los hombres para que lo recibieran. ¿Cómo logró Juan su propósito? Predicando. Cuando Marcos dirige nuestra atención a la persona y ministerio público del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Cómo comunicó el Hijo de Dios encarnado el mensaje del Evangelio? Predicando. Ya que Dios escogió la predicación para comunicar el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vamos a otro lugar para que predique también allí, y fue por Galilea predicando. En Lucas 4:44, y predicaba en las sinagogas de Judea. Observen, él predicó en Galilea y en Judea. La razón: porque para eso fue enviado. Para eso fue enviado. También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, dice Jesús, porque para esto he sido enviado. ¿Enviado a qué? A predicar. El énfasis que da Marcos a la predicación en el ministerio de Juan y del Señor Jesucristo, y la conciencia que el mismo Señor tenía sobre el propósito de su venida, nos enseñan que la predicación ocupó un lugar central en cualquier actividad relacionada con la proclamación del Evangelio. Por esta razón, cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión a sus discípulos, Él les mandó ¿a qué? A predicar el Evangelio a todas las naciones. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49, dice: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder. Los discípulos obedecieron a su Señor, y el Espíritu vino poderosamente sobre ellos y fueron investidos de poder y comenzaron a testificar sobre las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 4 y 11. ¿Qué hizo Pedro en aquella ocasión? Comenzó a predicar el Evangelio a la multitud que le rodeaba.
El libro de los Hechos es un relato sobre el cumplimiento de la gran comisión que Jesús dio a la iglesia. Este relato muestra el lugar central que se le dio a la predicación en el cumplimiento de esta comisión. James D. Crane tenía razón cuando dijo: la primacía de la predicación fue bien entendida por la iglesia primitiva. Cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba. Hechos 8:5. Cuando Pedro se presentó ante el centurión romano en Cesarea, le dijo: el Señor nos mandó que predicáramos. Hechos 10, versículo 42. Cuando los filósofos atenienses quisieron describir a Pablo, dijeron: parece que es un predicador. Hechos 17, versículo 18. Y tuvieron mucha razón, porque el mismo apóstol consideraba que la predicación era su tarea principal, como vemos en su declaración a la iglesia en Corinto. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por esta razón, a donde quiera que Pablo llegaba, él se entregaba a predicar el Evangelio. A lo último de su vida, mientras aguardaba en una celda romana el proceso final, escribió una carta a Timoteo, su hijo en la fe, en la que vertió su alma en palabras de consejo, estímulo, exhortación y advertencia. Una de las cosas que Pablo quería lograr a través de estas palabras era que Timoteo continuara cumpliendo su tarea principal como siervo de Dios y ministro del Evangelio. Por esta razón Pablo le dijo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, Timoteo, predica la palabra. He aquí el apóstol al borde de su partida de este mundo. Pero toma tiempo para asegurarse que la predicación continúe ocupando el lugar central que le corresponde en la vida y el ministerio de la iglesia. La preeminencia de la predicación en el ministerio del Señor Jesucristo, su precursor, sus apóstoles y su iglesia muestran que la predicación es una característica distintiva, esencial y permanente de la religión cristiana. Crane hace una observación importante sobre la predicación. Él dice: a través de los siglos es notable el hecho de que la expansión mayor del reino de Dios en la tierra ha coincidido precisamente con las épocas en que más ha florecido la predicación de la palabra de Dios. Sobre este tema, José Martínez afirma: en épocas posteriores a la apostólica, los períodos más luminosos en la historia de la iglesia han sido aquellos en que el púlpito ha ocupado un lugar de prominencia, el lugar de prominencia que le corresponde. La vitalidad de la iglesia ha corrido pareja con la calidad y el poder de la predicación. Aunque existen otros caminos para difundir el conocimiento de la palabra de Dios, la predicación auténtica ha conservado siempre una primacía indiscutible. Hay en ella elementos de vida y poderes únicos, inexistentes o muy disminuidos en los demás medios de comunicación. Su fuego,
sus inflexiones, su capacidad para sacudir las mentes, encender los sentimientos, mover la voluntad, no tiene comparación. No tienen comparación. Ante estas realidades no debe sorprendernos que los estudiantes de la historia de la Iglesia lleguen a la conclusión que John Broadus expresa en su obra clásica sobre la homilética. Él dijo: el gran medio designado por Dios para publicar las buenas nuevas de salvación a través de Cristo es la predicación. Nada puede reemplazar esto como obsoleto. Cuando un hombre es apto para enseñar, cuya alma arde con la verdad, la cual él sabe que al mismo lo ha salvado, y la cual él espera que salve a otros, cuando tal hombre habla a otros hombres cara a cara, ojo a ojo, y simpatías eléctricas pasan de aquí para allá como relámpagos entre él y sus oyentes, hasta que ellos mutuamente alcanzan un nivel alto y luego más alto en un pensamiento más intenso, en una emoción más apasionada. Y esto sigue escalando hasta que son llevados como carros de fuego sobre el mundo. Hay un poder para conmover a los hombres, para influenciar el carácter, la vida y el destino que ninguna página impresa pueda poseer. Entonces es inevitable la conclusión que la predicación tiene que ser siempre una necesidad y la buena predicación un poder potente. En toda época del cristianismo, desde que Juan el Bautista atrajo multitudes al desierto, no ha habido ningún gran movimiento religioso, ninguna restauración de la verdad de la Escritura y restauración a la piedad genuina, sin nuevo poder en la predicación como su causa y su efecto. Si nosotros vamos a apreciar, a valorar la predicación y tener la convicción bíblica de su necesidad en la vida, ministerio y supervivencia de la Iglesia, tenemos que reconocer, y esto debe ser una convicción profunda, el lugar que Dios le ha dado a la predicación en el cumplimiento de sus propósitos salvadores y eternos. Esto significa que Dios tiene un plan salvador en el que Él se ha propuesto varias cosas. Según la enseñanza bíblica, Dios, el creador del universo y de todas las cosas que en él existe, Dios se ha propuesto salvar a una multitud de hombres pecadores de cada tribu, lengua y nación. Esta salvación libra al hombre del pecado y sus consecuencias. ¿Para qué? Para restaurarlo a una relación correcta con Dios. Según el plan de salvación, Dios el Padre eligió en Cristo a una multitud de hombres para ser objetos de su gracia salvadora. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios salvaría a estos pecadores elegidos. Nada ni nadie puede frustrar el poder soberano de nuestro Dios.
Dios salvaría a estos pecadores que Él eligió en la eternidad en Cristo mediante la obra redentora de su Hijo en la cruz. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Tito capítulo 2. Estas personas serían justificadas, santificadas y glorificadas. El Padre los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta salvación que Dios planificó en la eternidad, que su Hijo procuró y obtuvo a favor de aquellos que el Padre eligió, es aplicada eficazmente al pecador por la obra de gracia poderosa y omnipotente del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué lugar ocupa la predicación en el plan salvador del Trino Dios? Según las Escrituras y hasta lo que hemos escuchado hasta este momento, la predicación ocupa un lugar central en el cumplimiento de los propósitos salvadores de Dios. Y esto se debe a dos razones fundamentales. Vamos a considerar en esta mañana una de ellas. En primer lugar, la predicación de la palabra de Dios en el poder de su Espíritu es el medio principal que Dios escogió para llamar eficazmente a los pecadores elegidos a la salvación. El pastor Albert Martin, con quien tengo una gran deuda en muchas cosas, y especialmente en esta serie de mensajes, explica esta verdad de la siguiente manera. La verdad escritural funciona esencialmente en dos maneras en los propósitos salvadores de Dios. Dios, mediante su palabra, engendra y sostiene la vida divina en el alma. La palabra y el Espíritu son los agentes en la conversión. Santiago 1:18 declara: en el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pedro describe a los creyentes en Asia Menor como aquellos que habían nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo le dice a los corintios que él era su padre espiritual, pues en Cristo Jesús Él los engendró por medio del evangelio que les predicó. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo declaró también: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Según el contexto de este versículo, el medio que Dios usa para que los hombres puedan oír su palabra es la predicación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación de la palabra de Dios es el medio principal que Dios designó para llamar eficazmente a los pecadores a la salvación. Observen, esta declaración no dice que la predicación es el único medio que Dios designó para llamar eficazmente a los pecadores, sino que la predicación es el medio principal para cumplir o lograr tal fin. Aunque Dios salva a los pecadores por medio de la lectura de su palabra, la lectura de libros y folletos evangelísticos y el testimonio de los creyentes acerca del evangelio,
Aún así, la predicación es el medio principal que Dios designó para evangelizar a los pecadores y llamar a los pecadores o llamarlos a la salvación. En nuestros días es necesario enfatizar esta verdad, ya que muchos que profesan ser cristianos la cuestionan o simplemente la rechazan. Ellos piensan que tienen derecho de reemplazar la predicación del Evangelio por otros medios de comunicación que apelan y agradan al hombre moderno. Despiertan su interés. Ellos nos dicen que si realmente queremos alcanzar las almas perdidas con el Evangelio, hoy tenemos que reducir o poner a un lado la predicación para usar otros medios que según ellos son eficaces para ese fin y que no son ofensivos al hombre de hoy. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que la Biblia enseña sobre la predicación, concluiremos que no tenemos la autoridad ni el permiso divino para reducir o reemplazar la predicación como el medio principal para alcanzar a las almas perdidas con el Evangelio. Dios no nos ha dado tal autoridad. Y Él nos ha dicho y sigue diciéndonos a través de su palabra, a través de lo que dijo en la Gran Comisión, que predicáramos a todas las naciones, y es en esa situación que Él nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros o nos ha mandado a predicar su palabra hasta que Él venga. Y mientras nosotros hacemos esto, tenemos la bendición de la manifestación de su presencia. He aquí, estoy con vosotros hasta el fin del siglo. La Biblia nos enseña que la predicación ocupa un lugar central en los propósitos salvadores o redentores de Dios. Esto se debe en primer lugar a que la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu es el medio designado para llamar eficazmente a los pecadores elegidos a la salvación. Consideremos ahora la evidencia bíblica que enseña esta enseñanza. Pues aseveré, afirmé, pero eso no es suficiente. Hay que mostrar lo que uno dice de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, la evidencia bíblica. Al tratar el problema de las divisiones en la iglesia en Corinto, Pablo hace referencia al lugar central y preeminente de la predicación en los propósitos salvadores de Dios. En el capítulo 1, y pueden ir a ese capítulo, en el capítulo 1, versículo 12, en el capítulo 1, versículo 17, el apóstol dice que su llamado principal como ministro del Evangelio no es bautizar, sino predicar el Evangelio. Él dice: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Esta declaración no significa que el bautismo sea de poca importancia, o que puede ser descuidado, o que Pablo no bautizó a nadie. En el versículo 16, él mismo nos dice que bautizó a algunos en Corinto.
La expresión "no me envió Cristo a bautizar", como Hodge indica, no significa que el bautismo no estuviera incluido, pero sí que el bautizar era muy secundario con respecto a predicar. El bautismo es una cosa subordinada a la predicación. Esto principalmente se debe a que Dios no salva a nadie ni engendra vida espiritual mediante el bautismo. En cambio, Dios, mediante la predicación de su palabra y las operaciones de su Espíritu, engendra o imparte vida espiritual. No hacemos discípulos bautizándolos, sino predicándoles el Evangelio. En la Gran Comisión, el bautismo le sigue al mandato de hacer discípulos en Mateo 28, 19. El propósito de Pablo cuando dice Cristo no me envió a bautizar es mostrar que en comparación al bautismo, la predicación ocupa un lugar de mayor importancia en los propósitos redentores de Dios. Versículo 17, Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La verdad central de este versículo es que la predicación del Evangelio es el vínculo entre la virtud de la cruz de Cristo y la salvación del pecador en Cristo. Ahora, observen, Pablo no fue enviado a predicar con palabras elocuentes. Él conocía que Cristo no lo envió a predicar el Evangelio de una manera compleja, sofisticada, elaborada, como hablan los eruditos o los filósofos de sus días, o como hablaban los eruditos y los filósofos de sus días, sino a predicar de una manera clara y precisa lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. El versículo 18, Pablo indica cuál es el medio que Dios usa para revelar eficazmente las buenas nuevas de salvación. Esta es la palabra de la cruz. En el versículo 19 se cita una profecía que revela la intención divina de humillar a los hombres por su orgullo y soberbia. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Por qué? ¿Por qué destruirá y desechará Dios la sabiduría humana? Porque la sabiduría humana eleva al hombre mientras menosprecia a Dios. Porque tal sabiduría siempre alimenta el orgullo, la obstinación, las inclinaciones carnales y la rebeldía del hombre contra Dios. Porque esa sabiduría siempre lleva al hombre a hacer su voluntad. Porque la sabiduría humana se opone a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Tal sabiduría inevitablemente cambia la verdad de Dios por una mentira y lleva al hombre a adorar a la criatura antes que a su creador. Esta sabiduría es vana. ¿Por qué? Porque no satisface las necesidades más básicas del alma humana, ni lleva al hombre a una relación correcta con Dios. Al contrario, aleja al hombre de Dios, endurece al hombre en su ignorancia y rebeldía contra Dios. La sabiduría humana es necedad e insensatez, porque no le enseña al hombre lo que necesita saber en el ámbito de su mayor necesidad.
La sabiduría humana no le dice al hombre su verdadero origen, de dónde él vino, a dónde él va, por qué él está aquí. Ni le dice cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios, su creador y juez. Ni le dice al hombre cómo puede conocer a Dios, cómo puede recibir el perdón de sus pecados. El pecado es real. ¿Cómo puede ser librado de la culpa, contaminación, poder, esclavitud de su pecado? Por esta razón, el versículo 21 declara: el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Si consideramos el contexto histórico de esta declaración, nos daremos cuenta que ésta se hace en una época especial en la que el hombre había llegado a la cúspide de su conocimiento filosófico. Era la época de oro de la filosofía griega. Pero esta filosofía era vana o inútil. ¿Por qué? Porque no trataba con la mayor necesidad del hombre. Sin embargo, Dios, mediante la predicación, revela el conocimiento que el hombre necesita para conocer a Dios, regresar a Dios y así obtener la salvación de su alma inmortal y eterna. Jóvenes, la sabiduría del mundo no te dirá nunca estas cosas. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La palabra agradó aquí es muy importante. Revela la intención noble y bondadosa de Dios hacia los pecadores y su decreto. Es el decreto, la voluntad de Dios. Le plugo a Dios soberanamente, así lo determinó. El decreto, la voluntad de Dios es el decreto. Es el decreto, la voluntad de Dios, que los hombres oigan el mensaje de la salvación sin el ropaje de la elocuencia y la sabiduría humana. Es la voluntad de Dios que los pecadores conozcan que las respuestas a las preguntas más importantes de la vida se encuentran en aquel que colgó en una cruz. Y lo que Él dice acerca de nuestra salvación y felicidad le agradó a Dios, le plugo a Dios comunicarlo por medio de la predicación. Este decreto de Dios da a la predicación un lugar central en el cumplimiento de sus propósitos salvadores. Este decreto le dice explícitamente al hombre cuál es el medio principal que Dios escogió para comunicar el mensaje de la salvación. Por lo tanto, en lo que respecta a la predicación, la cuestión no es si deberíamos o no deberíamos seguir la tradición de la iglesia. La cuestión no es si nos gusta o no nos gusta la predicación, o si tenemos o no tenemos una inclinación estética hacia la predicación. Ni se trata de complacer a los hombres, ni tiene que ver en lo absoluto con lo que es culturalmente relevante. Más bien, la cuestión es si nosotros
¿vamos o no vamos a someternos a la voluntad de Dios sobre la predicación? Y punto. No hay comas. La respuesta es obvia. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios y no a los hombres. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Al tratar el problema de las divisiones en Corinto, el apóstol Pablo hace una declaración gloriosa que nos enseña claramente la preeminencia de la predicación como el medio designado para llamar eficazmente a los pecadores elegidos a la salvación. Esto nos enseña que la predicación ocupa un lugar central en los propósitos salvadores de Dios. Ahora, si los versículos 17 al 21 revelan la voluntad de Dios sobre el lugar de la predicación, los versículos 22 al 25 del capítulo 1, en la primera epístola a los Corintios, describen la obediencia apostólica a la voluntad de Dios. ¿Le agradó a Dios? Es el decreto de Dios. Aquí no hay discusión. Hay que obedecer. No a los hombres, no lo que piden los hombres, no lo que es popular, no lo que está a la moda, sino lo que manda Dios. Versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para nosotros, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aunque los judíos pedían señales milagrosas como muchos hacen y dicen por ahí, y los griegos buscan sabiduría, Pablo no dejó que la gente ni la cultura cambiara su mensaje. Pero oye bien, no es solamente asunto del mensaje. Él tampoco permitió que se cambiara el medio mediante el cual él comunicó el mensaje del Evangelio. No, pero es que no le gusta a la gente y la gente se va a distraer en este tiempo donde hay tantas películas, la televisión y todo lo demás, los efectos de aquí, los espectáculos y la gente. En ninguna manera eso justifica que nosotros hagamos lo que nosotros queremos o lo que los hombres pidan. Allí no había televisión, allí no habían películas en el tiempo, pero habían otras cosas. Queremos señales, queremos elocuencia, queremos cátedra. Pablo dijo no. El mensaje predicado, dirigido a la mente, a la conciencia de los hombres. Sin el ropaje de la elocuencia, de la sabiduría humana. Los judíos demandaban una evidencia del origen sobrenatural como fundamento para creer en el mensaje. Ponte a hacer milagros. No. Depender de un mensaje predicado que les llama a creer en aquel que fue colgado en una cruz era algo que los ofendía fuertemente. Los griegos requerían una evidencia racional. Ellos no aceptarían algo que no pudieran entender. Que la sangre de un hombre derramada en una cruz es la que borra el pecado, quita la culpa, promueve la virtud y asegura la salvación del alma. Eso es algo absurdo para los griegos. Para ellos era inconcebible que la predicación de esta doctrina pudiera transformar y hacer mucho bien en el mundo.
aunque este mensaje y el medio de comunicarlo no era agradable a sus oyentes y fuera rechazado por ellos porque no llenaba sus expectativas, Pablo no cambió su mensaje ni el medio para comunicarlo, la predicación. En el versículo 23 Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Aunque fuera piedra de tropiezo y ofensa para los judíos y necedad para los gentiles, Pablo continuaría predicándoles el mensaje del Evangelio. Observe, la aversión natural de los hombres al mensaje predicado no le dio a Pablo el derecho de cambiar el mensaje ni el medio para comunicarlo. Si Pablo se hubiera dejado llevar por las preferencias o los gustos de la gente, no hubiera sido fiel a Dios. Hubiera sido probablemente popular, porque este hombre sabía de filosofía también. A pesar de las reacciones negativas de los hombres, Pablo siguió predicando el Evangelio. Tal insistencia no procedía de un espíritu arrogante, de alguna ambición carnal, sino del hecho que Pablo entendía que la necedad de Dios, lo que los hombres llaman locura, es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. En el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios, versículo 17 al 21, Pablo revela la voluntad de Dios sobre la predicación. En los versículos 22 al 25, él describe la obediencia apostólica. En los versículos 26 al 31, Pablo muestra el efecto poderoso del principio que él presenta sobre la predicación. ¿Ha creado Dios un método para comunicar eficazmente el mensaje del Evangelio que humilla el orgullo del hombre y exalta la gloria y el poder de Dios? La respuesta es, claro que sí. Todo lo que los corintios tienen que hacer para comprobar esta verdad es mirarse a sí mismos. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Qué lugar ocupa la predicación en los propósitos salvadores de Dios? El testimonio de la palabra de Dios afirma que la predicación del Evangelio ocupa un lugar central en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Esto se debe, en primer lugar, a que la predicación de la palabra en el poder del Espíritu es el medio principal que Dios designó para llamar eficazmente a los pecadores elegidos. Ahora bien, otro pasaje bíblico que muestra el lugar central de la predicación en los propósitos salvadores de Dios es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 17. Aquí Pablo muestra no solo la importancia y necesidad de la predicación, sino también su aspecto glorioso.
En los versículos 12 y 13 en este capítulo vemos varias afirmaciones categóricas seguidas por varias preguntas lógicas. En los versículos 14 y 15. Al final del versículo 15 se encuentra una conclusión conmovedora. Las afirmaciones categóricas animan al oyente a buscar al Señor asegurándole que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas afirmaciones generan las siguientes preguntas. ¿Cómo podrán los hombres invocar el nombre del Señor, del Mesías, del Salvador del mundo, si no es el objeto de su fe? ¿Cómo podrán los hombres creer en Cristo si no pueden oírle? Pues dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Sé que la Biblia de las Américas traduce la expresión a quién como de quién. Sin embargo, la misma Biblia de las Américas nos indica en el margen que la expresión griega también se puede traducir a quién. En tal caso, la pregunta debe traducirse: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Esta traducción encaja muy bien con lo que dice antes y después de esta pregunta. Como indica el profesor John Murray, una característica sorprendente de esta cláusula es que representa a Cristo como aquel que es oído cuando se proclama por medio de sus mensajeros. La implicación de esto es que Cristo, en la proclamación del Evangelio, o que Cristo habla en la proclamación del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Esta verdad nos enseña que el creer en Cristo para que el pecador pueda recibir la salvación eterna de su alma consta de algo más que conocer algunos datos sobre el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Incluye también el oír la voz de Cristo, presentándose a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Para recibir la salvación, el pecador tiene que oír la voz de Cristo. Esto no es una opción. Esta declaración concuerda con la enseñanza y la promesa del Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 16. Allí el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesaria traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. El Señor no estaba jugando. Creer en Cristo para salvación implica oír su voz. ¿Y cómo puede oír el pecador la voz de Cristo hoy? ¿Significa que tiene que oír literalmente su voz? ¿El sonido de las cuerdas vocales del Señor? ¿Se trata de una voz audible? No. La voz que oyen sus ovejas hoy no es una voz audible como la que oyeron los discípulos cuando Él estaba en la tierra, o como la voz que ellos oyeron cuando el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado. La voz a la que Jesús se refiere, según Romanos 10, versículo 14, es la voz de su palabra predicada.
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Los pecadores que Cristo llama eficazmente oyen su voz. ¿Cómo? Mediante la predicación de su palabra. Esta fue la forma en que los efesios oyeron la voz de Cristo. Efesios 2, versículo 17 dice: y vino y anunció o predicó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Según el versículo 14, el versículo 13 y 14, aquel que vino y predicó es Cristo Jesús. Ahora, esta declaración no significa que Jesús se apareció físicamente a los efesios o que ellos oyeron la voz audible del Señor, como Saulo la oyó en camino a Damasco. Jesús nunca visitó esa ciudad cuando estaba en la tierra. Ni Pablo ni los creyentes en Éfeso describen tal aparición. Entonces hacemos la pregunta: ¿cuándo y cómo fue que los efesios oyeron la voz de Cristo? Esto ocurrió cuando los siervos del Señor Jesucristo llegaron a Éfeso y predicaron su palabra. Así fue que Cristo vino a ellos y predicó paz. Predicó paz a los efesios que estaban lejos. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Ellos creerán cuando oigan la voz de Cristo mediante la predicación de su palabra. Esta verdad nos revela lo que sucede en la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu de Dios. Cristo usa las cuerdas vocales del predicador y toda su persona para que los perdidos oigan la voz de su palabra o su verdad. La palabra predicada es lo que Cristo usa para impartir vida y dar fe al pecador. Por esto Pablo dice así que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? No es una aparición de Cristo, es un predicador exponiendo, aplicando en el poder del Espíritu de Dios, dependiendo del Espíritu el Evangelio. Y cuando esto sucede, Cristo, por medio de su Espíritu, toma la palabra y trae vida, entendimiento espiritual. Y aquel hombre entiende que está perdido. Aquel hombre se ve como el Evangelio lo describe en el pecado. Y ahí comienza a darse cuenta que está mal, está perdido, está bajo condenación eterna porque ha pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Su majestad, su santidad, aquel que hizo los cielos y la tierra. Esto no es cualquier cosa. Aquel delante de quien Él va a comparecer para dar cuenta de sus hechos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. No, la predicación no es cualquier cosa. Cristo viene a nosotros y se deja oír por la predicación de su palabra correctamente proclamada, explicada y aplicada. Los pecadores elegidos oyen la voz de Cristo mediante la predicación de su palabra. Esto es algo sorprendente y maravilloso. Cristo puede usar ángeles para proclamar su evangelio. Sin embargo, Él usa hombres para esta tarea.
El Señor podía haber usado al ángel que se le apareció a Cornelio para proclamar el evangelio a este hombre, su familia y sus amistades. Sin embargo, no lo hizo. Más bien el ángel dirigió a Cornelio a mandar a traer ¿a quién? A un predicador, a Pedro. Cornelio lo mandó a traer. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, pues vamos a hablar de las diferentes cosas que están sucediendo allí en Roma, y el emperador y estas cosas, y las diferentes filosofías. No. Pedro les predicó sin adulterar el evangelio. Estas personas oyeron la voz de Cristo mediante un predicador. He aquí la gloria de la predicación. Cristo usa las cuerdas vocales del predicador para que el pecador oiga su voz. El sonido de la palabra predicada, transmitida en el poder del Espíritu Santo, permite que el pecador oiga la voz de Cristo. Pues ¿cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No quien venga a debatir, no quien venga a hacer. Esto es ridículo. Pero eso es lo que está pasando en iglesias. Mímica. Cristo quiere que se oiga su voz por medio de las cuerdas vocales del predicador, predicando su palabra con precisión a la conciencia y el corazón de los hombres. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Este último versículo revela la necesidad del oficio ministerial y que la iglesia reconozca y envíe hombres, no cualquier clase de hombres, sino hombres fieles e idóneos a predicar el evangelio. A través de la predicación fiel de estos hombres se oye la voz del Cristo resucitado y exaltado. La predicación es el medio principal para llamar eficazmente al pecador elegido a la salvación. Entonces, no deberíamos sorprendernos el que Dios haya iniciado esta época actual salvando a 3,000 almas mediante la predicación del evangelio. Ya que la predicación es el medio principal para llamar eficazmente a los pecadores a la salvación, tampoco deberíamos sorprendernos que Cristo en la gran comisión mandara a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones hasta que Él venga. En el día de Pentecostés, Dios dio a la predicación el lugar central que le corresponde en la vida y ministerio de la iglesia. Iglesia Bautista Reformada de North Bergen, nunca olviden tal cosa. No es el drama, no es la película, no son los conciertos. Es la predicación de la palabra de Dios. Donde quiera que ha habido hombres dispuestos a ser marginados y ser vistos como necios por predicar el mensaje de la cruz en el poder del Espíritu Santo, le agradó a Dios bendecir tal predicación, porque a través de ella los pecadores han oído la voz de Cristo llamándoles eficazmente a la salvación. Mi amigo, la próxima vez que cualquier pecador perdido ha de oír la voz audible de Cristo, será en su segunda venida. Mientras tanto, Él habla a través de su palabra predicada.
Esta época hasta que Cristo venga es la época de la predicación. A través de ella, Cristo te llama a venir a Él, a conocerle, a recibirle como lo que Él es y como Él se ha revelado en su palabra. Señor de señores, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Tú crees en Él, serás salvo. ¿De qué? De tu pecado que te separa de Dios. Tu pecado, tu desobediencia, tu violación de la ley de Dios. ¿Y qué dice? La paga del pecado es la muerte. Tú estás bajo sentencia divina. ¿Cómo podrás escapar? El Evangelio es el mensaje, el único mensaje que te dice cómo escapar de la ira venidera y prepararte para el cielo y restaurar una verdadera relación con Dios, el que te creó. Mi amigo, no desprecies la predicación. Ahora, en algo muy práctico, ¿qué significa eso para ustedes padres que están criando hijos? Si lo que acabo de decir es lo que dice la Biblia, entonces yo espero que tú tengas en muy alta estima la predicación del Evangelio, de que esto no es cualquier cosa. Y tú sabes cómo tú vas a mostrar que tú tomas en serio lo que dice la Biblia, lo que hemos estudiado acerca de cómo Dios llama a los pecadores por la predicación. Tú estarás trabajando con tus hijos en la semana. Te vas a reunir con ellos. Vas a leer la palabra de Dios con ellos. ¿Vas a qué? A explicarle de una manera que ellos puedan entender. Y le vas a decir, ok, hijos nuestros, se van a sentar ahora porque este es un momento muy importante. Vamos a leer la Biblia y después yo voy a explicar. Se acabó el juego, el entretenimiento. Ahora esto nos llama a sentarnos, porque el Dios que te creó, que te sostiene, el que te bendice, va a hablarte. Sí, papá, ¿cómo? A través de su palabra. Y a través de la semana tú vas creando en ellos la importancia de oír la palabra de Dios. Y antes de venir aquí, te reunirás adrede con ellos y le dirás, no en son de regaño, óyeme, por favor, mira, espero que todo el mundo esté mirando al predicador, que no quiero que el pastor después me llame. Hijos nuestros, a ustedes se les ha concedido lo que a muchos no se les ha concedido, que ustedes escuchen la predicación de la palabra de Cristo. Hijos nuestros, cuando lleguemos allí, tenemos que orar. Vamos a orar ahora y vamos a orar cuando estemos allí. Y usted prepara a ese niño para que preste atención. Ay, pastor, pero usted no conoce mi hijo, mi hija. No, déjese de cosas. El problema no es su hijo ni su hija, el problema es usted. Nosotros teníamos una hija, cuyo nombre no voy a mencionar. La pobrecita, por la constitución de su cuerpo físico, se le llevaba para que ella descansara y todo lo demás. Venía, se sentaba. Seguíamos trabajando con ella, hablando con ella. Pero hermano, no nos cansamos de perseverar para que ella escuchara. Y por el esfuerzo y por las convicciones bíblicas, seguimos. Escuchó. Y gracias a Dios que aprendió a apreciar y a reverenciar la exposición de la palabra de Dios. Y Dios
la salvó. ¿Tú crees que la predicación es el medio principal que Dios usa y que Él designó para llamar a pecadores eficazmente a la salvación? Tú te vas a reunir con tus hijos y vas a hablar con ellos de buena forma, pidiendo a Dios sabiduría. Y lo vas a hacer con los adolescentes y con los jóvenes también. Porque son jóvenes. No es, los jóvenes necesitan que se les recuerde a dónde van y el privilegio que tienen y el peligro que corren si mueren en sus pecados después de tantos años de oír la voz de Cristo a través de la predicación. Hay algunos de ustedes que deberían estar temblando después de ser tan privilegiados, de haber escuchado una y otra vez el Evangelio a través de la predicación y todavía continúan en sus pecados, en su indiferencia, como que esto no es para ti. Yo quiero que tú hoy entiendas que esto es para ti, porque te aseguro que cuando Dios te llame a su presencia, estarás convencido que era para ti. Pero ya no habrá esperanza para ti. Qué gran privilegio Dios nos ha concedido de darnos hombres que han sido enviados para que prediquen la palabra de Cristo. Padres, trabajen con sus hijos. Pastor, que es difícil, pidan consejo. Gánense el corazón de sus hijos. Oren a Dios. Oh Padre, hemos llegado aquí en esta hora. Ten misericordia de nuestros hijos. Oh Padre, ellos no oran por ellos mismos. Nosotros oramos. Están endurecidos. Están buscando las cosas del mundo. Y allá vienen iglesias y les dan lo del mundo. Pero le ponen otra etiqueta y otro disfraz. Y como apela al corazón del hombre perdido, esa iglesia está en algo. Pero la iglesia del pastor Martínez, no. Dios nuestro, qué gran privilegio ustedes tienen. Si hoy oyereis mi voz, ¿cómo? Por la predicación del Evangelio. No endurezcáis vuestros corazones y conciencia. Oh, por amor a vuestras almas, no sigan haciendo tal cosa. Porque llegará un momento, como nosotros los pastores hemos visto en esta iglesia, donde el Señor les dio a esas personas lo que querían. ¿Tú no quieres oír más predicación? Muy bien, no la oigas. Qué triste. Padres, madres, no dejen de orar por vuestros hijos. Nunca, porque Dios los salve. Le dé oídos para escuchar la predicación del Evangelio. Mónica no soltó a Agustín. No sueltes al tuyo. Pastor, pero es que la cosa... No, sigue orando. Pide sabiduría. Y sigue haciéndolo como padre puedes hacer mientras vivan bajo tu techo. Hijos nuestros, vino el día del Señor. Qué privilegio. El Cordero exaltado, que murió, resucitó, que está en los cielos, nos va a hablar a través de la predicación del Evangelio. Que el Señor grabe esto
en nuestros corazones. No hay tiempo para dramas, no hay tiempo para mímica, no hay tiempo para el debate. En la predicación Dios sienta a la persona. No más diálogo. Escucha lo que tienes que escuchar para el bien de tu alma. Que el Señor tenga misericordia y esta iglesia siempre tenga hambre por la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios.